Continuamos hoy con nuestro estudio bíblico alrededor de la experiencia del pueblo de Israel, ahora después que han salido de la tierra de Egipto y que están frente al monte Sinaí, después de la despedida de Moisés y la asignación de Dios a un nuevo líder que tendrá la responsabilidad de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Josué no tiene que enfrentarse a las luchas que tuvo que enfrentarse Moisés frente a Faraón y las plagas y la lucha para sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Ya esa parte se superó. El pueblo de Israel ahora está libre de sus peores enemigos, están fuera de la tierra de esclavitud, pero están en camino hacia la tierra prometida. Y el líder que Dios ha preparado para hacer esta hazaña es Josué. Hoy vamos a hablar sobre fe que derrumba murallas. Y específicamente tiene que ver con la historia de la victoria de Jericó por el pueblo de Israel, guiados por Josué. Dice la Escritura que el hombre a quien Dios elige para continuar el trabajo de llevar a Israel a su tierra es Josué. Y a este hombre Dios le asigna una gran asignación. Posiblemente podríamos decir que es el reto más grande que Josué experimente en su vida. Como para Moisés, el reto más grande fue sacar a Israel de la tierra de esclavitud y llevarlo a la libertad. En este caso, la Biblia nos dice que Dios reemplaza al caudillo, a Moisés, con Josué. Y esa experiencia lo llevaría a él a ser el hombre que lleva al pueblo de Israel al cruce del río Jordán, que por causa de las lluvias está en crecimiento. Por supuesto que entonces es una gran hazaña hacer que este pueblo pase el río del Jordán. Y el trabajo de Josué es guiar a este pueblo, dirigir a este pueblo hacia la tierra de Canaán. Este gran reto representa para Josué la gran hazaña de guiar a este pueblo para que crucen el río Jordán en una temporada de crecimiento del río para que logren entrar a la tierra prometida. Y esto representa para él un gran reto. Uno, porque él no conoce este camino. Segundo, porque el pueblo que viene con él tampoco conoce el camino. Todo es nuevo para ellos. Y vamos a ver cómo para que se logre esto empiezan inmediatamente a ocurrir milagros. El capítulo 3 del versículo 9 al 17 nos habla sobre cómo Dios trabajó a través de su siervo, en este caso Josué, para llevar a este pueblo de la experiencia del Sinaí, donde han podido relajarse, han cometido grandes errores, se han recuperado de sus errores, han vuelto su corazón a Dios y ahora están listos para continuar el camino. El capítulo 3 de Josué nos habla sobre el paso del Jordán y en una reseña breve quisiera leer versículos 9 hasta el 17 de este capítulo. Dice así la palabra. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seratán, y las que descendieron al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Nos cuenta esta historia del gran milagro que hubo para que este pueblo pasara, como pasaron por el Mar Rojo, ahora la travesía del Jordán. Claro, Dios abre las aguas del Jordán para que ellos pasaran por tierra seca a la tierra prometida. Les recuerda a ellos la experiencia que vivieron ya antes en el Mar Rojo. La diferencia es que este es un río caudaloso y las aguas se van a detener como si fuera haciendo una represa, mientras que el pueblo va a pasar por este lugar. Este no es un paso de 5 minutos, no va a ser un paso de mediodía. Por favor, estamos hablando de cientos de miles de hombres, sin que se contaran mujeres, niños y los ganados que traían con ellos. Entonces, obviamente, esto representa un gran milagro de Dios. Y en el proceso, el pueblo va a comprobar la autoridad que Dios le ha dado a Josué, y esa autoridad es confirmada por Dios en este proceso. Necesitan otro milagro para llegar a la tierra prometida, y se trata ahora de que tienen que experimentar el reto de Jericó, que es el tema en el que nos vamos a detener en este caso. Hablando del capítulo 6 del libro de Josué, donde se nos hace la historia de la toma de Jericó, o el reto que presentan los muros de Jericó para este pueblo que llega y tiene que poseer esa tierra. Este tema entonces nos habla de que la prueba de fe de Josué va a ser la toma de Jericó, una oportunidad para la fe. Y precisamente de eso queremos hablar. Usted y yo, en muchas ocasiones de nuestra vida, tendremos la oportunidad de demostrar que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que le hemos creído a Dios lo que Él ha dicho, y vamos a proceder en base a lo que creemos que Dios ha ordenado. En este caso, la oportunidad de fe que tiene Josué es que Jericó se interpone a la conquista de Canaán. Jericó, una ciudad fortificada, grandes muros. Y cuando el pueblo se va acercando a este lugar, se dan cuenta de que esta no va a ser una conquista fácil. Quiero que recordemos que los retos de nuestra vida normalmente existen para desarrollar nuestra capacidad, para que crezca nuestra fe, para que nuestras habilidades o nuestras destrezas se desarrollen. Y en este caso, cuando este pueblo va llegando, observa que Jericó está fortificada. Es una ciudad fortificada y tiene en su ejército interno, en la ciudad de Jericó, hay un ejército de hombres fuertes, poderosos, valientes. Y el pueblo de Israel no es un pueblo que trae un ejército fuerte, poderoso y valiente. Ya hemos estudiado antes lo frágil que es este pueblo. Humanamente hablando, estaríamos diciendo que la opción estaba muy clara. El pueblo de Israel tiene que enfrentarse a este ejército y tiene que triunfar. Pero, ¿de qué manera? Parece como que hay 3 opciones. La primera, van a tener que escalar la muralla o subirse por los muros para poder conquistar a esta ciudad.
y eso no se ve muy bonito o muy fácil. La otra opción que parece que tienen es que van a tener que ir por las puertas grandes de la ciudad de Jericó y tumbar esas compuertas. Pero imagínate, ellos no vienen preparados para algo así y el pueblo de dentro de la ciudad sí está preparado para defender su ciudad. La tercera opción que podríamos quizás considerar en nuestro tiempo, consciente de lo que sucede en nuestro tiempo, sería hacer unos túneles subterráneos por debajo de los muros para poder penetrar la ciudad. Y en realidad no parece como que son opciones muy viables. En este caso, la fe ofrece una alternativa, una mejor alternativa, como en el caso de los hombres pecadores, de los seres humanos manchados y dañados por el pecado. La fe nos ofrece para ser salvos una alternativa que no se le ocurre normalmente al hombre. El sacrificio de la cruz, el sacrificio expiatorio de Cristo es una ocurrencia de Dios. No podía haber otra manera de que el hombre fuera salvo de su pecado, excepto el sacrificio del Cordero de Dios hecho carne, para pagar con sangre inocente por las culpas de los seres humanos. En este caso, la fe entonces ofrece una alternativa. ¿Qué es lo que fundamenta la fe de Josué para considerar la alternativa? Porque obviamente lo que Dios le va a decir a Josué que hay que hacer va a requerir que Josué ejerza, ponga en práctica su fe en Dios. Entonces en el capítulo 5, versículo 13 hasta el 15, nos dice dónde está el fundamento para que Josué, en un ejercicio de fe, enfrente el reto de la conquista de la ciudad de Jericó. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, dice el capítulo 5, versículo 13 hacia el final, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Obviamente hay una experiencia que Josué está teniendo que se va a convertir en el fundamento para él proceder en fe, el encuentro con el ángel de Dios. ¿Te acuerdas cuando nos relató el libro de Éxodo, la experiencia que Moisés tuvo con Jehová en el monte Sinaí, en el cual la zarza ardía y no se consumía, y Dios logra la atención de Moisés? Cuando Moisés se quiere acercar al arca, Dios le habla y Moisés se da cuenta que está en la presencia de Jehová. En este caso, la experiencia que Josué está teniendo le va a dar a él el fundamento para saber que Dios está en esto y que Dios le está guiando a hacer algo en lo que él va a proceder con confianza, porque Dios se le ha manifestado. El encuentro con el ángel de Dios se convierte en el fundamento para que este hombre proceda. Usted y yo también tenemos unas experiencias en la vida en las que tenemos la oportunidad de reconocer la intervención de Dios. Nuestro encuentro con Dios nos habilita para hacerle frente a cualquier reto que encontremos en el andar de nuestras vidas. El príncipe, el capitán del ejército de Jehová, el ángel que le habla de parte de Dios a Josué, le indica lo que él debe hacer. Le da la receta del comportamiento que deben seguir. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, le dice Dios a este siervo. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios, interviniendo en el capítulo 6, versículo 2, le da este fundamento para que Josué accione. La promesa de Dios asegura victoria. Yo he entregado. La victoria la tengo yo por ustedes. Ustedes solo tienen que caminar en obediencia y hacer como se le indique. Claro,
Este texto nos habla de obediencia en fe, no solamente de la oportunidad que tenemos en la fe, sino la obediencia que se requiere en nuestro andar de fe. Versículos 3 hasta el versículo 14 del capítulo 6, lo leo en el libro de Josué. Dice la escritura de esta manera: marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: pasad y marchad alrededor de la ciudad, y los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Y así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad, y el 2º día, y volvieron al campamento, y así lo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Interesante cómo Dios les da un plan de conquista para una batalla que va a parecer muy extraña a los enemigos, a los que están guardando su propia ciudad, tierra que no les pertenece. Dios les ha provisto entonces un extraño plan de batalla. Rodea la ciudad una vez al día por 6 días. Qué plan tan extraño para una guerra. El 7º día rodearán a la ciudad 7 veces. Le va a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y el 7º día, habiendo terminado la 7ª vuelta, cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, todo el pueblo gritará. Todo el pueblo a una gritará con toda su fuerza. Bueno, tenemos que pensar ahora en la fe que requiere llevar a cabo este plan. Porque ¿no te parece como que el ejército que está dentro del muro de Jericó va a estar observando a este pueblo actuando tan raro? Es un ejército pequeño comparado con el ejército de adentro de la ciudad. No vienen con el armamento mejor para una guerra, y empiezan a tener un comportamiento que intriga a los que están adentro observando. Qué raro esta gente, tienen que estar locos. Pero dan la vuelta el primer día y regresan a su campamento y nada sucede. Al otro día vuelven a hacerlo, y esto sucede 6 días continuos. Lo extraño para el pueblo que está dentro del muro y su ejército
es que el séptimo día empiezan muy temprano y le dan una vuelta y otra vuelta y han dado ya 7 vueltas. Ya están terminando la séptima vuelta. Están exhaustos, tienen que estar cansados, posiblemente ya tienen hambre. ¿Te imaginas la condición en la que este pueblo está después de darle 7 vueltas al muro de una ciudad fortificada? Pero ellos tienen que obedecer lo que Dios ordenó y van a hacerlo confiando en que Dios sabe lo que hace. Escúchame, Dios sabe lo que hace y tenemos que confiar en las instrucciones de Dios, que sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que se trae entre manos. Entonces se requiere fe para llevar a cabo el plan de Dios. Como aquel pueblo, también nosotros en nuestro día, en el servicio del Señor y en la experiencia de nuestras vidas personales, enfrentando los retos del diario vivir. La Escritura nos dice que todas las bendiciones que Dios nos da, las recibimos por fe. La palabra de Dios es clara en enseñarnos que el justo vive por la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe logra respuestas a la oración. La fe logra salvación para el pecador. Nadie puede ser salvo si no es por la fe. Tenemos que confiar en el plan de Dios y cuando seguimos el plan de Dios, obtenemos lo que Dios ha prometido que dará a los que obedecen su plan. Nosotros tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios y entonces seguir las instrucciones de manera que nuestra salvación se realice, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto se va a realizar por nuestra fe en el plan de Dios. La fe nos consigue respuesta. Cuando nosotros oramos a Dios, oramos porque creemos, dice Pablo, que hay un Dios que responde y que recompensa la fe. Santiago dice que cuando creemos, ponemos en acción nuestra fe y nuestras obras son la muestra de que tenemos fe, porque la fe sin acción, sin obra, no funciona, es muerta. Entonces, en la fe se requiere obediencia. La sanidad de Naamán, aquel leproso de lo que nos cuenta el segundo libro de Reyes en el capítulo 5, Dios instruye a este hombre grande que vaya al río y se zambulla 7 veces en el agua. Este es un hombre importante. El río Jordán era un río contaminado de aguas negras, pero Dios le dice a este hombre lleno de lepra que tiene que ir al río, zambullirse 7 veces y él tiene que hacerlo. Y Naamán, la Escritura dice que fue al río Jordán y se zambulló 1 y 2 y 3 y al final de la 7ª zambullida, cuando salió del agua, su piel estaba tierna como la de un bebé y se había limpiado su cuerpo de la lepra. Pero si Naamán no obedece la instrucción de zambullirse 7 veces en las aguas contaminadas del Jordán, Naamán no habría podido lograr la sanidad de su lepra. En este caso, la Escritura entonces nos muestra que tenemos que accionar sobre nuestra fe. A mí me impresiona en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2, desde el versículo 1, nos cuenta la historia del milagro aquel que hace Jesús en una boda de Galilea, cuando convierte agua en vino. La instrucción que Jesús dio es que con agua en cántaros llenaran unos tinacos. Y estas personas fueron y buscaban el agua, la vaciaban en el tinaco hasta que se llenaron los tinacos. Y ahora Jesús les ordena que saquen del tinaco el agua que habían echado y la presenten al hombre responsable de la fiesta. Ellos hicieron lo que Jesús dijo que hicieran. Y cuando le llevaron el agua convertida en vino al maestresala, al encargado de la fiesta, éste se dio cuenta de la calidad del vino que estaban repartiendo. Obviamente, los que llevaron el agua tuvieron que confiar y obedecer,
a las instrucciones que Jesús les dio. A mí esto me llama la atención, porque entonces si no hay obediencia, no vamos a ver la obra de Dios. Y las bendiciones de Dios aparecen como resultado de nuestra obediencia, porque en la obediencia tenemos fe. La fe entonces requiere que nosotros actuemos en obediencia. A mí me impresiona también la oración del apóstol Pablo cuando la Biblia nos cuenta que él tiene aquel encuentro con Dios. En Hechos capítulo 9, el versículo 6 en particular, el apóstol Pablo hace esta pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta del apóstol Pablo implica la determinación que él tiene a obedecer la instrucción que Dios le dé. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted y yo nos encontramos muchas veces en encrucijadas de la vida donde se va a requerir que resolvamos en fe hacer lo que Dios nos indique. Extraño, debe haberle parecido al pueblo de Jericó que este ejército dé vueltas y vueltas, un día y otro día y otro día, y el séptimo día una vez y dos y tres, hasta 6 veces, y todavía siguen dando vueltas. Qué extraño para el pueblo de Jericó la actitud del pueblo de Israel. El mundo no puede entender nuestra obediencia en fe. Nos ven actuar, vamos a la iglesia, participamos en la adoración, escuchamos la palabra, leemos la Biblia en la casa, hablamos de nuestra fe cristiana con otros y nos ven enfocados en algo que no es de este mundo. Claro, la Escritura dice que nuestra ciudadanía no está en este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo, pero el mundo nos oye hablarlo y observan nuestra vida y se quedan intrigados, no pueden entender lo que está pasando. Claro, ellos no pueden entender ni nuestra obediencia ni el fundamento de nuestra obediencia, que sería nuestra fe en Dios. Por último, después de haber analizado la oportunidad que nos da la fe y la obediencia que requiere la fe, también quiero hablar un poquito entonces sobre el poder conquistador que tiene la fe. Y quiero leer del capítulo 6, versículos 14 hasta el 20. Dice así el texto: Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y así lo hicieron por 6 días. Al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tomaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: Gritad, y el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo el que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros enviados. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, estarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. El séptimo día, el día de la victoria. Marcharon alrededor de Jericó 7 veces. Cuando se tocaron las trompetas, gritaron en obediencia a la instrucción que habían recibido. Los sacerdotes tocaron la trompeta en obediencia en el tiempo indicado. El pueblo gritó en obediencia a lo que Dios ordenó, y los muros cayeron. La victoria
siempre llega en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Qué forma extraña de conquistar esta ciudad, de pelear y ganar una batalla. No tuvieron que usar armas de guerra, excepto armas espirituales. Y el pueblo, que esperaba a lo mejor alguna agresión contra ellos de parte de este ejército que está teniendo un comportamiento extraño, posiblemente ya tenían afiladas sus espadas y listos para la guerra, y los hombres bien preparados, pero no se imaginaban de la forma que iban a perder esta batalla, esta guerra. El pueblo de Dios obedeció a la instrucción que Dios dio de la manera que Dios dijo que se hicieran las cosas. ¿Qué va a suceder? Bueno, el poder conquistador de la fe se pone en evidencia. Tú y yo hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Hemos creído en el plan de Dios, en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través del sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios. Hemos puesto nuestra confianza en la instrucción que Dios nos ha dado para que tengamos salvación, perdón de los pecados, liberación de las consecuencias esclavizantes del pecado. Y ahora, la pregunta que hacemos en nuestra conclusión: ¿cuál es tu más grande obstáculo? ¿Cuál es tu más grande reto? Para el pueblo de Israel, cuando llega a Jericó, el más grande obstáculo es el muro de la ciudad. El ejército que está dentro es poderoso, está bien armado, es grande y sus hombres son valientes. Pero ellos se van a turbar cuando Dios intervenga en favor de este pueblo que humildemente y obedientemente hacen el ridículo en obediencia a lo que Dios ordene. Quedarán perplejos, no podrán hacer nada con sus armas. Cuando este pueblo grite y los muros se caigan, ¿te imaginas el impacto psicológico que hará en todo aquel ejército de aquel pueblo que está encerrado dentro de la ciudad? No pueden hacer nada. Y el ejército de Dios, el pueblo de Dios, va a caminar derecho hacia el frente, seguros de que Dios se ha hecho cargo de darles la victoria. Tú y yo podemos vencer cualquiera que sea el obstáculo que se presente en nuestra vida. Los más grandes obstáculos lo podemos vencer en el poder de Dios, por la victoria que Dios ha logrado en el sacrificio de la cruz del Calvario. Tú y yo somos poderosos por el sacrificio de Jesús. La fe nos ha hecho gente poderosa, porque si nos sometemos a la obediencia, Dios tumbará la puerta que haya que tumbar, derribará las murallas que haya que derribar. No hay demonio ni espíritu inmundo que se pueda imponer o negar a obedecer cuando tú y yo caminamos en obediencia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el diablo, el enemigo, nos tendrá miedo y saldrá huyendo. De modo que si confiamos en el Señor, vamos a ver la victoria que el Señor nos da. Detente un momento y piensa, ¿dónde está mi confianza? ¿He puesto mi confianza en las instrucciones de Dios? ¿Estoy caminando en obediencia por fe en Dios? Entonces, lo que se interponga será poco para ti. ¿Por qué? No porque tú eres poderoso, sino porque Dios te da autoridad en su nombre y estás en una posición de poder cuando estás del lado del poderoso. Y si Dios está de tu parte, ¿podrá alguien contra ti? No hay diablo, no hay infierno, no hay nada que se pueda interponer, porque no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios, ni tampoco para el que pone en Él su confianza. Dios te bendiga.